Pensad en un país muy pequeño, pero con una riqueza colosal y un poder e influencia inmensos a nivel planetario. Y no es el Vaticano, sino Qatar. Este microestado del Golfo Pérsico, del tamaño de Jamaica o de la isla de Córcega, ha conseguido en apenas 2 décadas penetrar en sectores clave de la economía mundial, al tiempo que adquiría una enorme influencia política, diplomática, mediática y cultural a golpe de chequera. ¿Cómo explicar, si no, que este diminuto país de tradición wahabita y sobre todo sin cultura futbolística se viera atribuir un evento planetario como el Mundial de Fútbol de 2022? Solo para entrar en materia, ¿conocéis la televisión Al Jazeera? Pues es de Qatar. Y el poderoso grupo beIN Sport, que emite en 43 países y acapara los derechos de grandes eventos deportivos, Qatar también. Así como el Paris Saint-Germain o Qatar Airways, convertida en la aerolínea más grande del mundo. Y esta solo es la vitrina del poder catarí, que primero en Europa y ahora en Estados Unidos y Asia se ha infiltrado en las finanzas y la economía como accionista de bolsas, bancos, grandes industrias o empresas energéticas como la española Iberdrola o la neerlandesa Shell. Sus inversiones inmobiliarias y en lujosos grupos hoteleros también son enormes, al igual que sus compras de tierras por medio mundo. Paralelamente, Qatar ha ido ganando peso a nivel internacional, a través de la organización de grandes eventos como el Foro de Doha, y gracias a su habilidad para tratar con todo el mundo, de Estados Unidos a Irán, de Hamas y los hermanos musulmanes a Israel, de Europa a la Rusia de Putin. Doha practica una diplomacia del gran ecar que unos tachan de pragmática y oportunista, y otros consideran el reflejo de un oscuro doble juego político. En cualquier caso, el milagro catarí es un hecho. Un milagro posible gracias a que, como veremos, el país flota sobre una descomunal balsa de gas natural que contiene las segundas reservas de oro azul del planeta. Los enormes beneficios derivados van a parar a un fondo soberano con el que el Emirato invierte como si fuera una multinacional. De esto y mucho más hablaremos en este vídeo. Seguid con nosotros y descubriréis ese Qatar ambicioso y desmedido que considera que todo se puede comprar. Para comprender a Qatar hay que observar primero su situación geográfica, tan estratégica como peligrosa. En este mapa vemos que el pequeño emirato está en las aguas del Golfo Pérsico, a las puertas del estratégico estrecho de Ormuz. Visualmente es un apéndice que sobresale de Arabia Saudí y apunta a Irán, en la otra orilla. Es como un dedo de arena de solo 11.500 kilómetros cuadrados en medio de las dos grandes potencias de Oriente Medio. El clima también está en su contra, pues este microestado es un erial desértico sin apenas reservas de agua, que en verano puede alcanzar los 60 grados centígrados. En el pasado, esta era una tierra de beduinos nómadas que vivía sobre todo del cultivo y el comercio de perlas. El Reino Unido ejerció su tutela sobre el territorio hasta su independencia en 1971. Después ha sido Estados Unidos quien ha tomado el relevo como gendarme del vital paso a través del estrecho de Ormuz, por el que hoy atraviesa casi el 20% del petróleo del mundo. En este contexto, Estados Unidos tiene en Qatar desde 2002 su mayor base militar en Oriente Medio, la de Al Udeid, tan grande y autónoma que funciona casi como un estado dentro del estado catarí. En esta base aérea hay alrededor de 20.000 soldados estadounidenses. Aquí el Pentágono tiene su comando central en Oriente Medio, epicentro del poderío militar estadounidense sobre una región que engloba países como Siria, Afganistán, Irán o Irak. El Emirato ve en la presencia de las tropas estadounidenses una garantía de supervivencia en el inflamable Golfo Pérsico, donde los pequeños países son especialmente vulnerables, como se vio en 1990, cuando el ejército iraquí de Saddam Hussein invadió Kuwait en solo 2 días. Qatar puede ser pequeño y vulnerable a nivel geográfico, pero cuando se trata de hidrocarburos, se puede decir que se mueve entre los más grandes del planeta. En 1938 se descubrió el primer yacimiento de petróleo en la región occidental de Dukhan.
En los 50 el sector empezó a desarrollarse y con él llovieron los primeros petrodólares que hicieron florecer en el Emirato carreteras, colegios, hospitales y edificios administrativos. Pero el gran tesoro de Qatar aparecería más tarde, en 1971, cuando la petrolera Shell se topó en aguas del Golfo, al norte de la península catarí, con un fabuloso yacimiento de gas natural, tan grande que se calcula que contiene el 20% de todas las reservas del planeta. Se extiende sobre 6.000 kilómetros cuadrados, a caballo entre las aguas territoriales de Qatar e Irán. Es un único yacimiento, pero los cataríes lo llaman North Field y los iraníes South Pars. Para sacar partido de ese maná colosal, el Emirato empezó a apostar desde los años 90 por el gas natural licuado, convirtiéndose en 2006 en el primer exportador del mundo. Desde la terminal de Ras Laffan, los enormes metaneros parten uno tras otro hacia Corea del Sur, India, Japón, China, Reino Unido. El negocio es tan lucrativo que en 2021 Qatar registró un excedente comercial de casi 60.000 millones de dólares. Y la guerra en Ucrania y la consiguiente crisis energética no han hecho más que aumentar el peso del pequeño emirato, al que ahora todos cortejan, en especial los europeos. 3 semanas antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden declaró a Qatar socio fiable y competente, así como aliado mayor no miembro de la OTAN. Alemania también ha sido especialmente reactiva, firmando en marzo, menos de un mes después del inicio de la invasión de Ucrania, un acuerdo a largo plazo con Qatar para la compra de gas natural licuado. En la misma línea, los diferentes líderes europeos han multiplicado en los últimos meses las visitas a Doha. No en vano, en 2021 el Emirato fue el segundo suministrador de gas natural licuado de la Unión Europea, con el 24% del total, solo por detrás de Estados Unidos y por delante de Rusia. Y el Emirato se deja querer, sin necesidad de condenar la guerra en Ucrania y sin romper sus relaciones con la Rusia de Vladimir Putin, con quien, como vemos en las imágenes, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se reunió en Kazajistán el pasado 13 de octubre. Entre tanto, el maná del gas ha permitido a Qatar amasar una inmensa fortuna. Todo el superávit presupuestario va a parar a un fondo soberano, que en estos momentos cuenta con 450.000 millones de dólares. Esos activos son gestionados a través de diferentes estructuras, como Qatar Holding, que invierte en industrias de sectores estratégicos como la energía, Qatari Diyar, dedicada a las inversiones inmobiliarias, Qatar Hospitality, a los hoteles, Hassan Food, al sector agrícola y alimentario, y Qatar Sports, la rama dedicada a los deportes. El Emirato ha entrado así de lleno como accionista en grandes compañías energéticas como Total, Shell, Iberdrola o la rusa Rosneft. También en bancos como Deutsche Bank, Credit Suisse o Barclays. La chequera catarí, que parece no tener límite, ha servido para adquirir prestigiosas casas de moda como Valentino, el 10% de Porsche o equipos de fútbol como el Paris Saint-Germain, fiel reflejo del poder de los petrodólares en el campo de juego. A nivel europeo, el Reino Unido es el primer destinatario de los fondos cataríes, seguido de Francia y Alemania. En España, Qatar, además de ser el primer accionista del gigante energético Iberdrola, es el segundo de la Bolsa de Madrid. También posee el 19% de la inmobiliaria Colonial, más del 5% del Corte Inglés y ha comprado los hoteles Renaissance en Barcelona e Intercontinental en Madrid. La monarquía del Golfo se interesa cada vez más por las nuevas tecnologías, las sociedades de inversión y las energías renovables, y después de años de inversión masiva en Europa, ahora pone el ojo en países asiáticos como China, India, Malasia, Pakistán o Singapur, así como en Estados Unidos, donde quiere realizar el 10% de sus inversiones en los próximos años. Por otro lado, Qatar compra tierras, muchas, a través de su estructura Hassan Food, que tiene intereses agrícolas y alimentarios en 18 países, entre ellos Australia, Canadá, Turquía, Sudán, Omán, Arabia Saudí o Pakistán. Algunos denuncian una política de land grabbing, de acaparamiento de tierras, de un país del Golfo que quiere alcanzar una autosuficiencia alimentaria difícil de conseguir solo con las tierras desérticas de su territorio.
Así pues, como hemos visto, Qatar invierte masivamente para asegurarse un futuro más allá de los hidrocarburos, pero también para ganar prestigio e influencia mundiales, con ejemplos notables como Qatar Airways o su enorme imperio mediático. El gas natural que atesora bajo sus aguas territoriales ha hecho de este enano un gigante que se codea con las mayores potencias y que tiene nada menos que a Estados Unidos como guardaespaldas, gracias a la enorme base de Al Udeid. Pero no todo brilla en este Qatar dorado, pues pese a tener uno de los PIB per cápita más altos del mundo, el 90% de su población está conformada por extranjeros que a menudo viven y trabajan en condiciones deplorables, como denuncian desde hace años organizaciones como Amnistía Internacional, que estiman que en las obras del Mundial de Fútbol han muerto al menos 6.500 personas. Y otra paradoja más. Mientras Qatar ofrece al mundo una imagen de prosperidad, de apertura e innovación y organiza grandes eventos para impulsar la educación y el diálogo, puertas adentro el poder del emir es omnímodo, los partidos políticos y los sindicatos están prohibidos y la libertad de expresión luce por su ausencia. Sensible a estas acusaciones que empañan tantos años de esfuerzos para adorar su imagen, el poder catarí ha puesto en marcha reformas laborales y políticas, pero los cambios son aún muy limitados, mientras las críticas acaban ahogadas en el mar de gas e influencia de este minúsculo pero gigante Emirato del Golfo.